El llanto del niño atravesaba la casa como una fisura. No era solo ruido, era una herida que abría a cada gemido la distancia entre la casa grande y la senzala, entre el mundo de los que mandaban y el de los que apenas eran vistos. Era de madrugada. La luna, pálida y temblorosa, se colaba por las ventanas cerradas y dibujaba en la pared las formas de los muebles, como si fueran sombras de cosas que aún podían perderse. El coronel permanecía de pie junto a la cuna, con la camisa desabrochada, la chaqueta militar colgada sobre una silla y la mandíbula apretada como si, apretando, pudiera contener la desolación. Había cosas que el miedo de la sociedad no permitía nombrar: un heredero que flaquea, un linaje amenazado. Había otras que el coronel no soportaba decir en voz alta, ni siquiera a sí mismo: la sensación de impotencia frente a la fragilidad de un recién nacido, la culpabilidad por las muchas omisiones con que había administrado su casa, por las ausencias justificadas en nombre de deberes y honores. Su mujer, Clarice, hacía semanas que había partido hacia la capital por cuestiones que se suponían necesarias. Su ausencia repetida había dejado la casa fría de palabras y cálida de reproches. La única voz que se hallaba allí, constante y resignada, era la de Johanna, la esclava mayor que conocía todos los rincones de la hacienda y todas las malezas de las historias que se tejían en la noche. El médico había hablado con su tono reglamentario, con las manos blancas cubiertas de solemnidad. El niño estaba débil, con fiebre a ratos, con un llanto que no encontraba sosiego. Las pócimas no bastaban. La partera, con sus tapas llenas de rezos, se encogía de hombros. Los pechos de la mujer que lo había dado a luz no tenían leche, o su leche no bastaba. La obstinación del cuerpo no podía imponerse a la biología. El hogar se llenaba de pañales húmedos, de trapos apretados, de manos inquietas que no daban con la tecla que calmase. Y en ese vacío improvisado, alguien pronunció una palabra que tenía la humildad de la esperanza: nodriza. Johanna la ofreció como quien entrega una certeza con crédito. «Hay quien aún da de mamar en la senzala», dijo, y en su voz no había súplica sino una estrategia aprendida. Dandara era su nombre. Era joven y caminaba con pasos que habían sabido tanto del cuidado como de la pérdida. Su hijo, años antes, había muerto en una madrugada sin auxilio. Desde entonces, la vida de Dandara había sido una sucesión de gestos prácticos para sostener otros cuerpos, y su propio dolor guardado con la disciplina de quien no tiene elección. Cuando Johanna habló de ella, lo hizo sin dramatismo. Se limitó a decir que Dandara todavía tenía leche, que le habían dado a ella por las noches pan y agua, que sus pechos eran fértiles en una generosidad maternal que el destino había dejado forjada. El coronel no era hombre de indulgencias rápidas. Había sido militar en tierras distantes. Había aprendido a medir las emergencias por la rapidez del remedio y a no tolerar el fracaso. Sin embargo, la idea de perder a su hijo, la sombra de un apellido que podría escabullirse, lo abrumó con una intensidad nueva. No era solo el deber, era miedo. Llamó a Juana, pidió que le llevaran a la muchacha y que la trajeran a la casa principal. No fue la compasión lo que lo movió, fue la urgencia mezclada con la curiosidad de quien no conoce la sencillez de una caricia sin poder. Dandara llegó envuelta en telas sencillas, con los brazos fuertes de quien ha cargado sacos, bebés y pesares. Al entrar en la casa principal por primera vez, miró el mobiliario con la atención de quien examina una habitación extraña y peligrosa. Su piel guardaba marcas de sol y de trabajo, sus ojos una vigilancia tranquila. No llevaba joyas ni ambición de nada que no fuera mantener su dignidad intacta hasta donde su cuerpo se lo permitiera. Juana la presentó con pocas palabras y mucha discreción. «Esta es Dandara, puede ayudar con el niño». La primera vez que posó al niño contra su pecho fue un acto casi litúrgico de regreso a un templo que solo algunas paredes conocen. El olor de la casa principal, a cera y lumbre apagada, mezcló con el olor más doméstico y primitivo del sudor y la leche. El niño, exhausto, se aferró con instinto. Sus manos diminutas se cerraron, su rostro se relajó. Dandara cantó algo bajo, una melodía que supo más a madre que a canción, y por un instante la casa entera pareció sostener la respiración. El ruido de la noche, que antes era persistente y cruel, se volvió fondo. El llanto se hizo rumor y luego silencio.
El coronel, de pie, permitió que por primera vez en días las lágrimas asomaran sin mandato. No sabía si lloraba por el alivio, por la culpa, o por una ternura extraña que no había contemplado desde su propia infancia. Miró a Dandara, no como hombre observando a un sirviente, sino con la gratitud torpe de alguien que recibe un milagro no anunciado. No era un milagro en términos sobrenatural, sino una entrega, la de una mujer que no tenía nada que perder y que sin embargo conservaba la posibilidad de dar. Dandara no se humilló, no se vendió. Aceptó el niño y lo dio de sí como se da la sombra en un día de calor, necesaria, sin más. No pidió nada que no fuera no ser invadida. Habló en voz baja y dijo que lo haría mientras el cuerpo se lo permitiera, que no prometía más de lo que pudiera dar, que no quería recompensas fuera de la decencia de que le dieran un cuarto aparte y comida que no fuera sobras. Joanna asintió, y el coronel, que se había acostumbrado al ejercicio del mando, por primera vez obedeció sin explicaciones. Esa noche la casa encontró un respiro que no estaba en los medicamentos. La cuna dejó de temblar. El coronel sintió en su pecho algo que no se parecía ni a la posesión ni al deseo desordenado. Una mezcla de deferencia, curiosidad y alivio que lo tornaba humillado y agradecido a la vez. Dandara se retiró a un cuarto anexo del corredor, cerca de la habitación del niño, con la discreción de quien sabe que su presencia es provisional. No pidió ropa fina ni favores, aceptó una manta y un balde de agua caliente, y se acostó a escuchar el silencio con la calma de quien ha aprendido a dormir y velar a la vez. Cuando la madrugada se transformó en madrugada clara, el coronel permaneció en vela. Avanzó hasta la puerta entreabierta del cuarto de Dandara y la miró sin atreverse a entrar. Ella dormía sentada en una silla, con el bebé en brazos, la respiración acompasada. La luz de la vela había quedado apagada. La luna bañaba el rostro de Dandara con esa caricia fría que resume los hechos en una verdad luminosa. Ella estaba salvando su hijo. El coronel entendió, con un sobresalto que le dejó el cuerpo embargado, que la situación lo obligaba a reconocer la deuda humana que tenía con aquella mujer, y que esa deuda no sería satisfecho con órdenes ni con castigos. Era una deuda de dignidad. Los días siguientes adquirieron un ritmo propio, sencillo y brutal. Dandara se instaló en el cuarto anexo y cada mañana, sin aspavientos, atravesaba el corredor con el niño en brazos. Se movía como si la casa fuese una nueva geografía y supiera ya cómo circular por ella sin tropezar con el orgullo de quien la observaba. En la cocina, Joanna le preparaba alimentos con un cuidado que tenía menos de lástima y más de reconocimiento. En el fondo del patio, donde los hombres se ocupaban de la hacienda, Justino, el capataz, no ocultaba su resentimiento, y su mirada fija en la figura de Dandara cargaba la gravedad de lo que considera una afrenta, el nacimiento de un lazo que cruzaba líneas que él creía inamovibles. El coronel, por su parte, se encontró perdiendo las horas en la proximidad más silenciosa. No hablaban mucho, no hacía falta, una mirada bastaba. Algunas noches, cuando no era posible fingir sueño, se sentaba en su escritorio con papeles que le exigían la apariencia del deber y no la verdad de la vigilia. Oía a Dandara tararear mientras arreglaba pañales. Era un sonido que, en su repetición, le dio a la casa una especie de costura nueva, un hilo que unía lo que antes estaba roto. Fue en esos instantes cuando la vida se le volvió menos netamente militar. Las prioridades cambiaron forma. La reputación comenzó a sonar como una posible víctima del corazón. Se preguntó con honestidad, por primera vez, si el honor que se le había enseñado no implicaba también una obligación de cuidado más allá de los muros del apellido. Dandara, sin dramatismo, enseñó sus límites con la misma naturalidad con que enseñó su capacidad de cuidar. No aceptó que la llamaran más que para lo estrictamente necesario. No se ofreció a quedarse en la casa principal más allá de lo imprescindible. No puso su cuerpo a la venta por la comida. En los pocos momentos en que conversaban, su voz mantuvo una firmeza templada por la experiencia. Su pasado la había hecho fuerte, pero no dura. Contó, en una de esas conversaciones, que su hijo había muerto por una noche en la que nadie lo escuchó. Habló sin recriminaciones hacia nadie, solo con la certeza de quien sabe que la vida es frágil y que la compasión es un trabajo que no admite descansos. Ese relato, dicho con la calma de quien no busca conmover sino establecer un hecho, fue la ancla que hizo que el coronel la mirara sin paternalismos. El cuidado cotidiano generó otras líneas de alteración. Los criados comenzaron a notar que la casa olía diferente, que había una canción nueva entre los utensilios.
Los niños del vecindario, que frecuentaban el solar para jugar, pasaban más tiempo en el corredor donde Dandara conversaba y reía con el bebé. Algunos hombres, los que presumen de tradición, resoplaban en la sombra. Justino mascullaba advertencias. No se mezcla lo que Dios y el mundo mantienen aparte, decía, usando la religiosidad para justificar la rigidez social. El coronel escuchaba, y cada palabra que escuchaba le devolvía la sensación de que estaba iniciando una transgresión sin mapa, porque no se trataba solo de una decisión doméstica. Aquello abría la puerta a represalias, chisme, a la pérdida de posiciones que el orden social le reconocía. Pero no podía deshacer el sosiego que sentía al ver al niño alimentarse sin sufrimiento. En el silencio de las noches, la casa revelaba aspectos que el día ocultaba. La penumbra unía las manos que trabajaban y las manos vacías. El rumor de la fuente en el patio y el crujir de las tablas componían un fondo que toleraba confesiones. En una de esas noches, un relámpago de claridad cruzó por la mente del coronel. La filiación no era únicamente sangre o apellido, era presencia, era quien cuida cuando nadie pide. Sentir que un desconocido devolvía la paz a su hijo le hizo entender algo que no quería admitir. Había en él, además del deber, una forma de ternura que no respondía a las convenciones. Ese reconocimiento lo avergonzó y lo alivió a la vez. Dandara, por su parte, comenzó a permitirse pequeñas comodidades que no solicitó ni aceptó por capricho. Una manta más gruesa, una olla limpia, la libertad de bañarse una vez cada 2 días con agua caliente. Nada de ello la transformó. Sin embargo, esos detalles dibujaron una frontera más humana entre la casa grande y su persona. Ella cuidó del niño con la misma intensidad con que abría sus labios para contar historias de su pueblo, cuentos sin geografía exacta que hablaban de mujeres que cruzaban caminos con la fuerza de lo cotidiano. A veces, cuando la tarde era lenta, tomaba la mano del niño y le hablaba en voz baja, como si explicara el mundo a alguien que tendría que aprender a navegarlo. Y el coronel, escuchando desde el umbral, se daba cuenta de que esas lecciones tenían más savia que muchas de las instrucciones que él había recibido en su juventud. El vínculo entre ambos fue naciendo sin dramatismos febriles. Fue más una costura hecha por la repetición de gestos, la manera en que Dandara lavaba la cuna, el cuidado con que cambiaba el pañal, la canción que usaba cuando el niño despertaba inquieto. Con el tiempo, el coronel empezó a sentir la presencia de Dandara como una advertencia para su propia vida. La mujer le devolvía con su mirada la pregunta sobre qué sería de él si fuese juzgado solo por su capacidad de cuidar. Eso, en un hombre acostumbrado a medir su valía por batallas y pergaminos, era una revolución silenciosa. Los días de lluvia trajeron aún más cercanía. Las sombras se hicieron largas, los mantos pesados, y la hacienda quedó encerrada en un rumor de gotas. Dandara, en la cocina, preparaba un caldo que olía a raíces y memoria. El coronel se acercaba con una taza y sus manos temblorosas por frío y por algo que apenas le rozaba por dentro. No hubo declaraciones grandilocuentes, ni juramentos que rompieran la casa como una tormenta. Lo que hubo fueron actos que pesaban más que las palabras. El coronel trayéndole un abrigo a Dandara porque notó que tiritaba una tarde. Ella rechazando con calma el gesto y aceptándolo a la vez. Él trayendo libros para que leyera. Ella sonriendo con esa mezcla de gratitud y recelo que tienen las personas que no esperan favores prolongados. Los murmullos en la hacienda no tardaron en aumentar. A la sombra del comedor, algunas voces se preguntaban por qué el coronel, tan recto en su carrera, se mostraba ahora hablando en una cuestión doméstica. Otros, con afán de conservación, levantaban la mirada hacia la casa de huéspedes, y allí donde él no miraba, intentaban leer las intenciones. Para el coronel, esos comentarios eran como viento. Sabía que podrían derribar lo que tenía, pero la figura del niño alimentado con normalidad le parecía a cada hora un argumento suficiente para enfrentar las preguntas. Dandara, consciente de las miradas, insistía en que había límites. «Mientras no me pidan más de lo que doy, estaré», dijo una tarde, y la firmeza con la que lo dijo contuvo por un momento cualquier romantización fácil de la situación. El capataz, Justino, se convirtió en un enemigo silencioso. No empleó la violencia abierta al principio, prefería la sombra que envenena. Movía rumores con la habilidad de quien conoce los pasos de la casa y su historia. Documentó pequeñas faltas, pequeñas invenciones que pulsaban a favor de la casa grande. El coronel lo veía
y no sabía si destituirlo sin crear una revolución contra sí mismo. El equilibrio dentro de la hacienda pendía de decisiones que, por primera vez, se le antojaban más morales que tácticas. Una noche, cuando un calor denso hacía sudar las manos, el coronel se encontró sentado a la mesa mientras la casa se adormecía. En un gesto que venía más de la rutina que de la valentía, tomó la cuna en brazos y acercó al niño al ventanal. Afuera, la hilera de árboles en el jardín se mecía instintiva y anónimamente. Dandara apareció en el umbral, había lavado los pañales y traía aún el olor sutil de la lejía y del arroz. No hubo ceremonias, se miraron, y la tensión que flotó entre ellos no fue de sobra ni de agresión, fue el reconocimiento de dos seres que por caminos distintos habían quedado expuestos en la verdad de sus necesidades. Él se atrevió a decir con voz baja algo que tenía más de confesión que de mando. No sé cómo agradecerle lo que ha hecho. Ella lo miró y por un instante parecía que iba a decir algo punzante, alguna frase que le devolviera el reparo de ser agradecida con quienes detentaban poder. Pero no dijo aquello. En su lugar, expresó una frase sencilla que fue más sorprendente por su mesura. Hizo lo que cualquier madre hubiera hecho. Hubo en esa respuesta una dignidad que lo dejó sin palabras. Él pensó en la enorme caída de su posición si alguien interpretara mal la escena. Pensó en la celeridad con que su mundo podía desmoronarse. También pensó, con una claridad que le sacudía, en lo pequeño que era su orgullo ante la salud del niño. Pasaron las semanas y la casa respiraba otra manera de aire. En las noches de verano, Dandara cantaba melodías que Johanna decía venir de lejos, de un lugar donde las mujeres sabían nombrar a los hijos con minutos exactos y secretos para los días de sequía. El coronel escuchaba esas canciones más como quien toma nota de una partitura que como quien se deja mecer. Sin embargo, en los pequeños resquicios de su vida hubo una ternura que se volvió temblor que no quiso apartarse. Empezó a aparecer en la cocina sin deberes que lo llamaran, simplemente para ver cómo ella arreglaba las cosas. Le llevaba té cuando la veía ocupada. Dandara aceptaba, con esa mezcla de recelo y cálculo propio, porque vivir en la casa principal le exigía pruebas para la continuidad de su libertad interior. Una noche, el coronel se atrevió a acercarse más de lo que la etiqueta de su posición aconsejaba. Se sentó en el extremo del lecho, cerca de la silla donde Dandara dormía a ratos. Ella no se inmutó. Lo conocía lo suficiente para saber que su presencia era una interrogación. Sin mirarlo, continuaba arreglando unos pañales, con la calma de quien sabe que las palabras grandes no arreglan las cosas. Cuando volvió la cara, sus ojos se toparon con los de él, y por un segundo largo ninguno de los dos habló. Hubo un intercambio que no formó promesa ni demanda, fue una medida de la distancia exacta que separaba la necesidad del deseo. El coronel sintió, con la claridad de quien despierta un sentimiento que creía dormido, que algo dentro de él había cambiado. El mando ya no bastaba para ordenar su mundo. Un calor nuevo lo atravesó, con la fuerza de lo prohibido y la ternura. Pensó en aquello que el título del mundo le había exigido, respetar las fronteras que otros trazaban por él. Pero también pensó en la presencia de Dandara, en la manera en que su historia había convertido a su hijo en un puente. No supo si lo que sentía era amor, deseo, responsabilidad o la combinación inestable de todo eso. La noche avanzó y un silencio dulce los envolvió. El coronel se quedó allí, con la contemplación de quien quiere definir su acción próxima sin apresurarse. Tenía ante sí una elección que no tenía manual: acercarse y correr el riesgo de violar la autonomía de Dandara bajo la excusa del afecto, retroceder, proteger su reputación y condenarse a la distancia, o hallar, de algún modo todavía desconocido, una forma de reconocimiento que preservara la dignidad de ambos. Mientras su mano quedó suspendida en el aire, a pocos centímetros de la almohada donde descansaba el niño, el cuarto entero pareció detener el aliento. En ese borde, entre la necesidad y la ética, la casa guardó el secreto de lo que podría suceder. El silencio del cuarto permaneció, denso, como una frontera que ninguno se atrevía a cruzar. El coronel sostuvo la mano suspendida unos instantes más, midiendo la gravedad de un gesto que iba más allá de la simple proximidad física. Cuando finalmente la retiró,
lo hizo con la sensación de haber tocado algo frágil y verdadero. No era solo un cuerpo lo que lo había conmovido, sino la evidencia de una humanidad que existía allí, frente a él, independiente de títulos o de órdenes. Cerró la puerta despacio y regresó a su despacho, donde los papeles esperaban con la misma indiferencia de siempre. Aquella noche, sin embargo, los sellos y las cuentas parecieron pertenecer a otro hombre. Por unos días, nada cambió en apariencia. El ritmo de la casa siguió marcado por el cuidado del niño, comidas, siestas, cantos suaves al anochecer. Dandara mantuvo sus límites claros y constantes, se acurrucaba en su silla, atendía al bebé, exigía su espacio con palabras medidas. El coronel, por su parte, aprendió a situarse en la periferia de esos gestos. No imponía presente ni buscaba favores, simplemente estaba. A veces mandaba traer té, a veces se hacía el difícil y se sentaba en el umbral de la cocina a ver cómo barría Johanna. Nada que pudiera describirse como una persecución. Todo se parecía más a una observación desarmada que, con el tiempo, fue tomando forma propia. Pero las miradas no tardaron en traducirse en palabras. El capataz Justino no necesitó gran tiempo para transformar su resentimiento en acción. Empezó por insinuaciones en la lejanía, preguntas cargadas de veneno a los peones. ¿Qué hace la esclava en la casa principal? ¿Por qué el coronel permite que los límites se difuminen? Los rumores, como siempre, encontraron oídos dóciles. En la aldea cercana, hombres de otras fincas lanzaron miradas que pretendían ser justificadas por la tradición. En la iglesia, alguna madre que se sentía traicionada murmuró al pasar. No era la violencia brutal la que pendía sobre Dandara, sino la presión de un mundo acostumbrado a categorizar a las personas en tablas de propiedad y honor. Una tarde, mientras el sol declinaba y la casa se bañaba en oro, llegó una carta que quebró la calma. El mensajero había cruzado la distancia desde la ciudad con la rapidez típica de quien trae asuntos urgentes. La señora Clarice regresaba. Venía acompañada de la intención de recuperar lo que a su entender le pertenecía: su marido, su casa, su nombre limpio. La carta llegó con formalidad. Las palabras de Clarice, escritas con la severidad de quien no tolera fracasos, no dejaron lugar a dudas. El coronel leyó la misiva en su despacho, con la vista fija en la caligrafía recta. Sintió por un momento que la casa volvía a dividirse en dos cosas imposibles de unir: lo que la sociedad exigía y lo que su seno protegido había encontrado en la voz de otra mujer. En la cocina, Johanna lo supo antes de que la noticia se pronunciase. Las mujeres que sirven escuchan con otros oídos. Fue ella quien en la penumbra le dijo a Dandara con voz baja y firme: «Viene la señora». Dandara no mostró sorpresa. Había vivido lo suficiente para no asustarse de las cartas. Su fuego interior consistía en medir y decidir, no en reaccionar con pánico. Miró al niño que dormía con la calma de la gente acostumbrada a la posibilidad de pérdidas y dijo: «Si ella vuelve, no puedo quedarme a que me vendan como placer o entretenimiento. No permitiré que mi pecho ni mi vida sean moneda de nadie». Esas palabras forzaron una conversación entre ella y el coronel que ninguno de los dos había preparado. Se encontraron en el corredor, frente a la puerta que daba al jardín, con la noche naciendo como un telón nuevo. Él habló primero, con la voz que había aprendido a usar en asuntos de mando, clara, algo áspera. «Ha llegado una carta. Clara vuelve en 15 días». Ella lo miró con el cansancio de quien sabe cuánto pesan las noticias. «Si regresa, ¿qué pasará conmigo?», preguntó sin dramatismo, como quien formula una cuestión práctica. No exigió lujos ni promesas, exigió claridad. El coronel vaciló, y en esa vacilación se jugó la verdad. No podía prometer una vida sin problemas. Sabía que la sociedad castigaría el acto de romper ciertos protocolos. Pero había otras promesas, nacidas no del deber, sino de una deuda moral que pesaba sobre su conciencia. «No permitiré que le hagan daño», dijo finalmente, y su voz sonó distinta, menos la del hombre que debía comandar, y más la de quien está dispuesto a asumir consecuencias. Dandara lo escuchó, sin festejar ni desconfiar. «No quiero caridad», replicó. «Quiero ser libre, o si usted desea conservar la civilidad de su casa, que me reconozca como persona. Nada más». Esa misma noche, el coronel pidió hablar con el abogado. «Doctor Mendoza,
hombre de leyes que había tratado asuntos de hacienda y de familia durante años. No hubo grandilocuencias. La petición fue sencilla y directa. Necesito saber cuánto cuesta la manumisión de Dandara y cómo se hace. También quiero que sea pública. El abogado elevó una ceja, conocedor de las implicaciones que aquello traería a un terrateniente también militar. Su rango y su situación pueden verse afectados, dijo con prudencia. Pero se puede tramitar. Habrá papeleo, testigos, una suma simbólica. Todo puede hacerse en un plazo breve si usted lo desea así. El coronel no preguntó por el precio moral. Ya lo había calculado en silencio. Dijo, háganlo. Mientras el abogado preparaba los papeles, la casa se llenó de un temblor contenido. El rumor de la llegada de Clarice crecía, y con él la tensión. Dandara atendía al niño con la misma serenidad que siempre, pero ahora su mirada llevaba algo más, una alerta definida, una constitución de límites. No aceptaría ser regalo de reconciliación, ni trofeo de pacificación. Su libertad debía ser algo que ella reclamara por ley, o en su defecto, que ella aceptara con plena garantía de no ser despojada luego. Estoy tramitando su libertad. Clarice se quedó muda por un instante. Luego, como si cerrara un telón, estampó una risa que no alcanzó a disimular su cólera. ¿Liberarla? ¿Y pretendes que el mundo lo admita? ¿Que yo lo admita? Su voz tembló apenas, entre la rabia y la incredulidad. La disputa, sin ser violenta, fue clara. Clarice exigió que la casa volviera a su estado anterior. El coronel exigió respeto por la mujer que había salvado a su hijo. No se trata de caprichos, dijo él. Se trata de justicia humana. Clarice, herida por el desafío público, optó por lo que consideró la venganza moral. Anunció su intención de no quedarse y llevarse todo aquello que le perteneciera. Había entre sus palabras una voluntad de ruptura. No era solo una decisión, era una estrategia para proteger su nombre ante la comarca. Salió de la sala con la determinación de quien no planea ceder sin cubrir antes su honor. La noticia, al otro día, se volvió clima. El coronel había anunciado la manumisión, y la esposa lo había dejado. Algunos vecinos se sacudieron el polvo de la sorpresa, y murmuraron sobre la ruina que aguarda a quien desafía las normas. Otros observaban con curiosidad desarraigada, preguntándose si aquello sería la primera grieta de algo mayor. En la casa, la reacción fue variada. Johanna sintió alivio y a la vez miedo. La libertad de Dandara cambiaría la dinámica de la cuadrilla, la estructura de la servidumbre. Justino, por su parte, intensificó sus pequeñas intrigas. No hubo violencia pública, pero las miradas en el patio resultaron más afiladas. Llegó el día en que los papeles se escribieron. Doctor Mendoza trajo consigo la formalidad de un procedimiento que debía dar fe a la decisión del coronel. Hubo firmas, testigos seleccionados por el abogado, la entrega de una suma simbólica, no una transacción de compra, sino un acto con valor legal, y la lectura en voz alta de las cláusulas que convertirían a Dandara en mujer libre. Ella escuchó todo con la mirada serena. En sus ojos no hubo júbilo performativo, ni lágrimas desbordadas. La libertad para ella no fue un premio, sino una llave que abría un camino incierto. Firmó cuando fue necesario, con trazo firme, como quien plasma una decisión meditada. El documento quedó rubricado. La casa, el terreno legal, reconoció lo que ya había empezado a ocurrir en la práctica. La noticia corrió por la región con la rapidez de una llama. Hubo quienes la tomaron como escándalo, quienes como signo de decoro renovado, y quienes como motivo de alarma sobre el orden social. La Iglesia, por prudencia o por dogma, guardó distancia. Algunos fieles miraron con suspicacia, otros, en privado, dijeron que la compasión no contradice la fe. El coronel soportó miradas frías en la mesa del gobernador y rumores en las calles. Clarice, por su parte, anunció que tomaba sus medidas y no volvería a aquella casa donde su posición había quedado cuestionada.
Lo que para ella era limpio final, para el coronel había sido una pérdida que asumió con tranquilidad. Había decidido, y eso le bastaba. Dandara, ahora libre sobre el papel, no confundió legalidad con seguridad. Sabía que la libertad en un entorno aún hostil trae consigo peligros sutiles. Pidió condiciones: un cuarto propio en la casa principal por un tiempo, la garantía de que su trabajo consistiría en cuidar al niño hasta que ambos acordaran otro arreglo, la promesa de no ser objeto de señalamientos ni coacciones. No fue una negociación de amoríos, fue la mínima de las protecciones que una mujer libre debe exigir. El coronel accedió a todo, reconociendo que su deuda no se cancelaba con la firma, sino con el cambio de estructura que debía sostener la libertad. El primer día de la libertad de Dandara fue tranquilo en lo externo y decisivo en lo interno. Firmaron ante testigos, se pronunciaron palabras que sellaban la transición, y hubo un gesto que, aunque pequeño, tuvo enorme peso simbólico. El coronel entregó a Dandara una manta nueva, no como regalo paternalista, sino como reconocimiento práctico de su nueva condición. Johanna, con ojos húmedos, preparó comida de celebración sencilla. Los niños de la casa, que no comprendían plenamente la complejidad, vieron en la escena el intercambio de sonrisas y pan. No todo se resolvió con la rúbrica. En la casa quedaron huellas de aquello que no se ve en los documentos, tensiones profundas, amigos que se distanciaron, reservas en los comerciantes que temían represalias por comerciar con un hombre que había cambiado las reglas. El capataz Justino continuó con su resentimiento, moviendo pequeñas sombras para dificultar la vida cotidiana de Dandara. Retrasos en encargos, comentarios en voz baja, advertencias veladas a los peones. Sin embargo, la ley le brindaba a Dandara una plataforma que antes no tenía. Ya no era propiedad comprable, su voz contaba, su juicio era válido ante testigos. Eso no borró las hostilidades, pero sí permitió que, en un conflicto abierto, ella tuviera derecho a ser escuchada. En la esfera íntima, lo que comenzó a transformarse fue la naturaleza del vínculo entre el coronel y Dandara. No fue inmediato ni espectacular, fue un proceso hecho de conversaciones exigentes, de acuerdos sobre límites y de actos que probaron más que las palabras. Hubo una noche, no de pasión desbocada, sino de encuentro decidido, en la cual ambos se reconocieron fuera de las formas que les imponía la casa. Fue un momento de intimidad cálida y humana, un beso, sí, pero precedido y seguido por diálogos que aclaraban consentimiento, expectativas y miedos. Aquella vez, antes del beso, Dandara dijo con la firmeza que la distinguía: «Si esto ocurre, que sea por voluntad mía. No seré el gesto que disculpa a su apellido». Él la miró con la gravedad de quien entiende que la reciprocidad exige riesgos. Acordaron que la relación sería por elección mutua y no por la lógica de la posesión. En la hacienda, la estela que dejó la decisión de manumisión transformó las dinámicas. Algunos esclavos que años más tarde obtuvieron su libertad mencionaron el acto como precedente. No fue una revolución política, pero sí una fisura simbólica. La casa, antaño símbolo de preservación inalterable, devino en un sitio en que las decisiones personales podían cuestionar las normas locales. Con los años, Dandara y el coronel consolidaron una vida que los demás no comprendían del todo, pero que, en su interior, tenía una lógica clara. No casaron de forma pública, la iglesia no los había bendecido, pero vivieron como pareja y como familia elegida, comían en la misma mesa, se cuidaban mutuamente y tomaban decisiones en conjunto sobre la educación del joven. Había en ello una mezcla de tolerancia y de osadía, vivían a la vista de la comarca y soportaban su juicio con la calma de quien asume la dificultad de sus propias opciones. En Tardes de Manguera, años después, la escena se repetía con la calma de lo cotidiano. El niño, ya no tan niño, jugaba con unos caracoles mientras Dandara hilaba en una mecedora. El coronel, con menos rigidez en la espalda y más canas en su cabello, se sentó junto a ellos y tomó una taza de café. Miraron los tres el atardecer que coloreaba el patio de la casa. El muchacho, curioso por los silencios que la adultez a veces guarda, preguntó con la naturalidad que dan los años: «Mamá, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Por qué te quedaste?» Dandara sonrió sin dramatismo. Su rostro, surcado por líneas de experiencia, reflejaba la serenidad de quien ha aceptado tanto el dolor como el gozo. «Porque te quería», respondió con la rotundidad de lo esencial. «Porque cuando llorabas no había nadie que te calmara, y mi pecho tenía lo que hacía falta.
porque ser madre no se firma con papeles, se vive con actos. El coronel agregó, con voz todavía un poco ajada por la memoria, y porque, al verte tranquilo, entendí que mi deber no era solo mantener un apellido, sino cuidar de quien necesitaba ser cuidado. Hubo un silencio cálido. El muchacho, que crecía comprendiendo la complejidad, asintió y volvió a su juego. La comunidad, con el paso del tiempo, fue amortiguando su ruido inicial. Algunos vecinos que antes criticaron, hoy miraban con otra compasión a la familia atípica. Otros nunca perdonaron del todo. Eso no importaba tanto como la simple evidencia de la vida. La casa ya no se mantuvo como museo de genealogías, sino como lugar donde se tejían elecciones complejas. En la cocina, Joana envejecía con la tranquilidad de quien vio muchas historias pasar. Justino, por su parte, envejeció también, con la misma amargura que había sembrado, hasta terminar por marchar a otra finca, donde su resentimiento encajó mejor. En más de una ocasión, el coronel pensó en la ironía de su propio cambio. Había sido un hombre de batallas y de sellos oficiales, y terminó siendo un hombre que aprendió a medir su valor por lo que hacía por los demás. No todo se transformó en gloria. Hubo noches en que la soledad le atacó con preguntas sobre lo que había perdido. Pero también hubo mañanas de pan compartido, de risas, de pequeñas felicidades que son eternidades concretas. Una sopa compartida, el ladrido de un perro, la voz de un niño que llama a su madre sin distinción de estatus. Dandara, por su parte, vivió con la contradicción de quien fue forjada por la falta y luego ganó la posibilidad de decidir. Su vida no se redujo a la relación con el coronel, cuidó de su propia libertad, aprendió a leer, conservó amistades en la comunidad y formó lazos que no se medían por la servidumbre. A veces, en sus paseos al límite de la hacienda, miraba el paisaje con la sensación de que su historia, aunque marcada por la dureza, tenía ahora capítulos de elección. Enseñó al hijo a no aceptar veracidad sin juicio propio y a exigir respeto donde antes el mundo no lo concedía. El tiempo, que cura y también recuerda, dejó como saldo una familia que había nacido de la urgencia y se había sostenido por la voluntad. La casa, antaño dividida por líneas de poder, se transformó en un mapa en el que las diferencias se convivían con trabajo. No fue una conversión perfecta, ni una novela de reconciliación simplista. Fue la construcción paciente de la vida cotidiana. El amor que había nacido, en parte, de la necesidad, no se volvió una coartada para la historia. Se convirtió en un motivo por el que ambos, con sus fallos y virtudes, asumieron responsabilidades duraderas. En la última escena, la manguera proyectaba su sombra amplia sobre el patio, y un viento suave movía las hojas como si quisiera susurrar las historias guardadas en el lugar. Dandara, el coronel y el joven se sentaron juntos, sin pretensiones. No hubo discursos ni triunfalismos. Hubo una comida común, risas que se filtraban entre conversaciones, y la paz que llega cuando la fidelidad a una decisión diaria se convierte en hogar. El coronel miró a Dandara y, sin palabras, reconoció que la deuda que aquella mujer había saldado con su hijo había terminado por transformar su propia vida. Dandara, con una mirada que ya no pedía nada, solo daba la medida de lo que era posible cuando la libertad encuentra a quien la respeta. La historia, en su sencillez, no aspiró a escribir un final perfecto. Quedaron heridas no cicatrizadas, miradas que no se borraron y espacios donde la justicia seguía siendo incompleta. Pero la casa mostró, con la contundencia humilde de los actos cotidianos, que la dignidad y la elección tienen el poder de redefinir lo que significa familia. Bajo la manguera, entre sombras y risas, aquello que se había iniciado con un llanto desesperado y una nodriza que acercó su pecho al niño, terminó por ser una vida compartida, imperfecta, defendida, elegida. Si esta historia te ha conmovido, cuéntanos qué te ha quedado en la memoria y suscríbete para más relatos como este. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar del coronel, de Dandara o de Clarice? Comparte tu reflexión en los comentarios. Este relato nació para provocar preguntas difíciles y quizás para recordar que las decisiones pequeñas pueden cambiar destinos.